Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Hoy volvemos a hablar de Europa, ya que las cosas aquí se están volviendo aún más complicadas. La guerra económica entre Occidente y Rusia está alcanzando niveles realmente preocupantes. Durante meses, Occidente ha estado elaborando planes para confiscar los activos rusos. Os lo he ido contando aquí. Y el plan original era utilizar las ganancias derivadas de las reservas rusas congeladas para dárselas a Ucrania. Es decir, como os había contado, invertir esas reservas congeladas y meterle un impuesto a los beneficios y usar esos beneficios para Ucrania. Sabemos que Janet Yellen y Christine Lagarde aprueban el plan, pero otros estados de la Unión Europea no están tan seguros. Francia, Alemania y Bélgica siguen siendo muy cautelosos acerca de extraer ganancias de los activos rusos, y tienen por supuesto buenas razones para serlo, para ser así de cautelosos. El primer ministro de Bélgica sabe que eso es jugar con fuego. Sabe perfectamente que este movimiento podría afectar la estabilidad financiera de Bélgica. Esto es lo que dijo. Necesitas una base legal y una manera de hacerlo sin desestabilizar los flujos financieros internacionales. El impacto macroeconómico es bastante grande y el dinero está en Bélgica. Si haces algo tendrá que ser en cooperación con nosotros. Tiene toda la razón, por supuesto. Congelar activos es una cosa, pero utilizarlos para obtener ganancias es cruzar una línea de no retorno. En el momento en el que hagas eso, destruyes inmediatamente cualquier confianza financiera en Occidente, como custodios neutrales del dinero, y las consecuencias serán evidentes. Veríamos que una gran cantidad de bancos centrales diversificarían lejos de los activos en dólares y en euros, especialmente aquellos en el sistema financiero occidental. Y veríamos más flujos hacia el oro y también veríamos a los países invertir más en el sur global. Sin embargo, esto a Ucrania no le importa. Ucrania no solo quiere las ganancias, ahora quieren todo. Ucrania le dijo a sus aliados occidentales que quieren los activos rusos congelados para los daños de guerra, y no solo los intereses, quieren los activos congelados. Es un movimiento muy curioso, porque va más allá de los activos congelados que tiene Rusia. Según un informe de Reuters, se necesitarán 400.000 millones para reconstruir el país. Y esa cifra podría duplicarse si se tienen en cuenta las compensaciones de guerra para las víctimas de la guerra. 400.000 millones multiplicados por 2 son 800.000 millones. Y eso es lo que Ucrania quiere de Rusia. La Unión Europea confirmó que el valor de las reservas congeladas era solo de alrededor de 220.000 millones. Según el plan de Ucrania, todavía Rusia, además de sus reservas congeladas, debería más de 500.000 millones. Cosas como esta están haciendo que cualquier acuerdo de paz sea realmente imposible. Ahora hay rumores de que Occidente está pidiendo a Ucrania que considere la idea de negociaciones de paz, y como parte de las negociaciones podrían pedirle a Ucrania que renuncie a algunas cosas, claro. Son rumores, pero rumores sólidos, muy sólidos, porque quien lo cuenta es el Washington Post, por ejemplo, citando fuentes de la administración Biden. Es evidente que hay un hartazgo generalizado, especialmente en Europa, y el relato que nos vendían por lo menos hasta agosto, de que Ucrania podía ganar la guerra, ya no se sostiene y nadie lo mantiene. Es más, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, unos cómicos rusos le hicieron una broma telefónica, bueno, si se puede llamar broma. Uno de ellos se hizo pasar por el líder de la Unión Africana, y mantuvieron una conversación en la que, en esa conversación, la primera ministra italiana le confirma al supuesto líder de la Unión Africana que en Europa el hartazgo con Ucrania es ya insostenible y que el único problema que tienen, y habla en general, no habla de Italia, habla de varios países de Europa, que el único problema que tienen es tratar de buscar a qué estaría dispuesta Ucrania a renunciar para llegar a un acuerdo de paz y cómo hacerlo sin que parezca una pérdida demasiado grande frente a Putin. Así que parece bastante claro que necesitan buscar una salida. El problema, según cita el Washington Post, es que en Estados Unidos no tienen muy claro que Rusia ahora quiera llegar a un acuerdo. ¿Podrán renunciar a reclamar los activos rusos congelados? Esta es una gran pregunta económica, además de otros posibles acuerdos sobre territorio y diplomacia. Hay una oportunidad para la paz, sí, pero si esto no se maneja bien, el conflicto simplemente continuará. La lucha continuará arrastrándose y en ese caso creo que Rusia perderá sus reservas. Probablemente puedan despedirse de ese dinero porque la situación financiera en Occidente está empeorando. La guerra es cara, especialmente cuando estás endeudándote para financiarla. Ahora además tenemos la rebaja de Moody's a Estados Unidos como evidencia de que no se puede seguir manteniendo un tsunami de bonos sin consecuencias. Moody's ha cambiado la perspectiva crediticia de Estados Unidos a negativa, y la razón principal son los crecientes déficits fiscales. Básicamente es una advertencia final al gobierno de Estados Unidos para que ordene sus cuentas.
Moody's es la última gran agencia calificadora que aún le otorga a la deuda estadounidense una calificación de AAA, ya que tanto Fitch como Standard & Poor's ya han rebajado la calificación crediticia de Estados Unidos a AA+. Y aquí está la preocupación que tiene Moody's, que en el contexto de tipos más altos, sin medidas efectivas de política fiscal para reducir el gasto o aumentar los ingresos, esperan que los déficits sigan siendo muy elevados. Y esta parte es crítica. Esto debilita significativamente la capacidad de pago de la deuda. Sabemos que los bonos del Tesoro de Estados Unidos siempre tendrán demanda, pero ¿a qué tipo de interés se venderán? La reciente subasta de bonos del Tesoro fue un desastre, y con esta perspectiva negativa parece claro, ¿no? Los inversores querrán un rendimiento más alto para asumir ese riesgo adicional. Antes de continuar, me gustaría pediros que si seguís habitualmente el canal y no estáis suscritos, que lo hagáis porque no cuesta nada y ayuda mucho a que YouTube nos haga llegar a más gente. Y por supuesto, si os gusta, que le deis un like. Seguimos. Joe Biden tiene que elegir el mal menor y no sabemos cuál podría ser el peor hasta que suceda. Una opción es la financiación continua de dos guerras, una en Ucrania y la otra en Oriente Medio. Si Biden gasta otros 100.000 millones de dólares para Israel y Ucrania, imagina el nivel de caos que esto desencadenará en el mercado de bonos de Estados Unidos. Los rendimientos se dispararán y se mantendrán más altos durante más tiempo. Y solo puedes subir los tipos hasta cierto punto sin colapsar la economía de tu país, en este caso de Estados Unidos. Pero si eliges la otra opción y recortas el gasto en guerra, esto podría llevar a una victoria rusa en Ucrania y una pérdida de confianza en Oriente Medio. La influencia de Estados Unidos se desplomará aún más y eso podría acelerar el proceso de desdolarización también. Es una elección imposible y no tenemos idea de cuál sería el peor camino a seguir. Pero aquí estamos, preparándonos para un desastre económico porque las cosas no están mejorando. Claro, la mejor solución es un acuerdo de paz. La mejor solución desde el punto de vista económico para Occidente. Pero eso tiene también unas consecuencias geopolíticas desconocidas de momento. Porque Rusia no parece que esté asfixiada económicamente, por lo tanto, no tiene la prisa que tiene Occidente por finalizar el conflicto. Habría que ver cuáles serían las condiciones aceptables para Rusia. Evidentemente, habrá una parte de pérdida de territorio por parte de Ucrania. Habría otra parte que sería el compromiso de no entrada en la OTAN de Ucrania, de la nueva Ucrania, claro, de lo que quede de Ucrania. Y aunque en Occidente se buscara un relato del tipo de que aquí no ha perdido nadie, especialmente que no ha perdido Ucrania ni Occidente, la realidad es que ante Rusia y ante el mundo, ante el resto del mundo, quedaría clara la debilidad de Occidente. La situación es así de compleja. Cuanto más dura la guerra, más se debilita Occidente, por lo que Putin manejará sus tiempos antes de ponerse a negociar. Pero me gustaría saber qué piensas tú. ¿Crees que en el caso de Ucrania estamos más cerca de negociar una salida o que el conflicto se enquistará? Gracias por llegar hasta aquí, hasta el final, y nos vemos. Un saludo.